Ok, estamos retomando la grabación. Y Niris nos hacía, digamos, un pequeño resumen de las cosas que captó, a pesar de que entró un poquito tarde a la clase. Estamos tratando de dibujar con palabras el contexto mayor, el contexto, digamos, más abarcante de un periodo histórico que va desde 1875, quizá un poquito más, y 1931. Eso es lo que estamos tratando de caracterizar, que es el periodo de la vida de los tres autores que vamos a estudiar en el nivel microsociológico. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Luego vamos a ir a la microbiografía de cada uno de ellos, es decir, los contextos concretos de la vida de Max Weber, el contexto concreto de la vida de George Herbert Mead y el contexto concreto de la vida de George Simmel. Eso lo vamos a ir haciendo en las siguientes clases. Pero coincidiendo en que los tres vivieron más o menos en la misma época, eso nos permite que hagamos esa contextualización más general. Y dentro de esa contextualización estábamos haciendo énfasis en cosas de carácter económico, político, jurídico, social, siempre haciendo énfasis en que la realidad es una sola y compleja, pero que existen diferentes miradas. Eso es una de las cosas. Que cuando hablamos de historia tenemos que tomar en cuenta que, sobre todo en la modernidad, es Europa la que durante la modernidad dominó al mundo. Y como dominó al mundo la Europa, la historia es eurocentrista. Entonces, gran parte de las cosas que nos explicamos de esa época es lo que ocurrió en Europa. No obstante, como nosotros vivimos en América, tratamos en lo posible de decir, bueno, hay un paralelismo, qué estaba pasando allá y qué estaba pasando aquí. Y un poco con ello damos fe de la complejidad de lo social. O sea, no hay una homogeneidad en lo que sería el desarrollo histórico-social de la humanidad. No hay homogeneidad. Y gran parte de los fenómenos históricos, políticos, religiosos, tienen sus expresiones. Cuando hablamos de la modernidad, que es la que ya se va a estabilizar con la hegemonía de la clase burguesa, luego de las revoluciones burguesas, y entonces decimos que en este periodo de 1800, o sea, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya se había estabilizado el capitalismo, ya había, digamos, un empuje tecnológico, un empuje económico y un cambio, por ejemplo, el abandono del campo hacia la ciudad, la concentración urbana, la industria y entonces el surgimiento de una nueva clase social que es el proletariado. Y eso es muy importante porque del proletariado y de los que piensan en función de los intereses del proletariado surge esta idea del socialismo que tiene su raíz en retomar la parte de las banderas que en la Revolución Francesa se dieron, que era la idea de, eran tres ideas fuerzas, era libertad, igualdad y fraternidad. Para finales del siglo XIX ya la burguesía había abandonado las ideas de igualdad y de fraternidad. Se había quedado solamente con la de la libertad y con esa idea de la libertad como eje, como centro, se desarrolla lo que llamamos el pensamiento liberal, el liberalismo, y entonces sustituye esas dos ideas fuerzas, que es la idea de la igualdad y la fraternidad, por otras dos ideas fuerzas, que son el progreso y el orden. El progreso, la idea del progreso, que es una ideología del progreso, es la promesa de que hay posibilidades a través del desarrollo científico y tecnológico de resolver las necesidades de los seres humanos.
en parte ha sido cierto, pero ha tenido sus límites. Entonces, el progresismo como ideología se monta sobre la idea evolucionista, que es, recordemos, tomada o desarrollada a partir de la modernidad por estos científicos, primero de la biología, pero en las ciencias sociales, por lo que llaman el darwinismo social. Y ese darwinismo social nos habla de la predominancia del más fuerte y del más apto. Los más aptos y los más fuertes son los que van a sobrevivir. Entonces el liberalismo se nutre de ese pensamiento. El liberalismo se nutre entonces de ese individualismo, donde entonces se supone que cada individuo entra en competencia por naturaleza con los demás individuos. Que cada individuo, todos los individuos tienen eso que llaman libertad de pensamiento, ¿no? Esa, que en la, ¿cómo es que lo llaman en la parte religiosa? Lo mencioné hace ratico, esa libertad de acción y de pensamiento y de tomar decisiones. Lo toman ellos, digamos, como parte de su ideología y de hecho se expresan en la economía en las teorías del mercado, donde lo que existen son individuos racionales, que la otra fuerza de idea, la otra idea que va a entrar ahí es la racionalidad, la razón. La razón, que es lo que nos dice el tema de la razón, nos dice, bueno, no hay un poder divino que tome decisiones sobre mí, no es la voluntad divina. No hay fuerzas sobrenaturales que guíen el devenir de los seres humanos, sino que el devenir del ser humano es una decisión individual de cada uno de los seres humanos que están en competencia con el resto de los seres humanos. Y que, por supuesto, los más aptos y los más fuertes van a predominar y tienen, por debajo de eso dice que ellos tienen derecho, esos que los ganadores tienen el derecho de dominar a el resto, a los débiles, a los perdedores. Fíjense, estamos dibujando entonces ideas claves de lo que sería una posición política que se va a conformar en fuerza llamada los partidos liberales. El Partido Liberal que tuvo expresión en Europa, pero también tuvo expresión en América, ¿no? Incluso aquí en Venezuela, el liberalismo. En Colombia hasta no hace mucho habían solamente dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Lo que decimos en sociología es que en cada época histórica van a convivir corrientes de pensamiento, unas que van a apuntar hacia la búsqueda del cambio, unas que van a apuntar a detener el cambio y otras que van a preferir y a luchar activamente por regresar a situaciones pasadas, con aquella idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Para la época que estamos estudiando, todavía habían sitios en los cuales había gente organizada que quería regresar al feudalismo, solo que ya el capitalismo se había instaurado. Abro un paréntesis, eso no se ha acabado. O sea, todavía ha habido en el año 1975 en Asia, en Camboya, hubo un movimiento militar, movimiento político militar, que se autodenominaba socialista, anticapitalista, pero en realidad era un movimiento que buscaba el regreso al feudalismo. O sea, que planteó, el movimiento se llama el Mer Rouge, o Mer Rojo, Mer Rouge. El Mer Rouge planteaba que había que destruir el capitalismo con todas sus expresiones, todo lo moderno, toda la industria, y había que regresar al campo. Es decir, destruir lo urbano, expresión de la modernidad y expresión del capitalismo, y regresar a cultivar la tierra. Y eso, esa idea tan radical, que parece como un cuento, y no es ningún cuento,
Estas personas entonces decidieron acabar con todas las expresiones del capitalismo, incluso las personas que para ellos reproducían el capitalismo. Y estamos hablando entonces de los obreros, porque los obreros son hijos del capitalismo, pero los maestros también, porque son los maestros los que enseñan el capitalismo a los niños, por supuesto los empresarios y por supuesto los dueños, pero todo el que tuviera, digamos, alguna relación con la vida urbana debía morir, ¿no? Y de hecho entonces ellos hicieron unas grandes masacres, mataron a millones de personas, le dieron el poder a los niños, a niños de 10, 11, 12 años, que se suponía que no estaban contaminados todavía con la ideología capitalista, y entonces la nueva sociedad iba a surgir de la sustitución de lo urbano por lo rural y de la destrucción de todo el capitalismo por el surgimiento de una sociedad rural. ¿Eso qué es en líneas generales? Un regreso a la época de la Edad Media. Te estoy hablando de 1975, eso duró como 5 años, del 75 al 80, y fue, digamos, en otra guerra, fueron desplazados, cometieron unas masacres terribles, enormes, un gran genocidio ocurrió en Camboya en ese tiempo. Bueno, entonces, en cada época les decimos, hay entonces ideas conservadoras, movimientos conservadores, movimientos reaccionarios. Aquí estamos tomando prestado categorías de la física, que toma el pensamiento político y sociopolítico para definir entonces lo que son las fuerzas que se enfrentan en la realidad, unas empujando hacia ideas que llaman progreso, lo que llaman hacia el futuro, otras empujando hacia situaciones pasadas, algunos muy radicales que incluso se arman para defender sus ideas y hacer los cambios en el sentido que ellos lo consideren conveniente. Un poco, fíjense lo que pasa en Colombia, lo vemos. O sea, ahí lo que llaman las fuerzas paramilitares son fuerzas de extrema derecha que están decididas a mantener una situación de privilegios tradicionales en la sociedad colombiana. Y por eso es que ustedes los ven que en esas manifestaciones, gente armada matando gente, o sea, y todos los días matan y matan y matan, y hay masacres, porque hasta esos extremos llegan para defender su idea conservadora de que debe ellos, los poderosos, la oligarquía colombiana, mantener el poder, y ninguno del resto de la sociedad debe atreverse a disputarle el poder. Esas son las luchas por el poder que allí existen. Volviendo entonces a ese periodo que estamos estudiando, en ese periodo ya la burguesía se ha hecho hegemónica. En Europa empieza a tomar fuerza lo que son los grupos socialistas, y Alemania, Inglaterra, hay muchos conflictos que tienen que ver con esto, con los socialistas queriendo desplazar a la burguesía del poder y la burguesía queriendo contenerlos y acabar con el pensamiento socialista, cosa que se mantuvo en el siglo XIX, se mantuvo durante el siglo XX y todavía en el siglo XXI sigue formando parte de las contradicciones de la sociedad moderna. Pero ¿qué ocurre? Que en este periodo que estamos hablando, hay dos fenómenos políticos interesantes, generales, que son la guerra mundial de la que estábamos hablando, que es expresión de las contradicciones entre imperios. Estamos hablando entonces de países muy poderosos enfrentándose entre ellos por el dominio de los mercados y por tanto por el dominio de la hegemonía mundial. Y por otro lado está esa lucha entre las ideas del socialismo y las del capitalismo. Van a tener expresiones históricas allí. La Primera Guerra Mundial, entonces, esa lucha entre imperios se da entre 1914 y 1919. Y aprovecha en Rusia, aprovecha
que la monarquía rusa entra en esa guerra y se debilita económicamente, aprovechan las fuerzas socialistas y toman el poder en Rusia. Y acaban con esa monarquía, eso se llamaba el zar, la zarina, ese era el título que tenía el monarca ruso, es depuesto, se acaba el gobierno del zar y es tomado el poder por fuerzas socialistas. Entonces, la primera revolución socialista que ocurre en la historia de la humanidad ocurre en el año 1914. No ocurre en Alemania, no ocurre en Inglaterra, no ocurre en Estados Unidos, sino que ocurre en Rusia. Pero eso, Rusia es Asia con frontera hacia Europa, es Eurasia, Eurasia. Es ahí donde está Rusia y eso va a incidir en los conflictos europeos. Y va a incidir en este pensamiento. Vamos a ver que estos autores entonces defienden sus ideas liberales. Sus ideas liberales van a quedarse expresadas en la teoría que ellos están proponiendo. Otro hecho, ya vimos, la pandemia del año 1918. De hecho, el señor Max Weber, sociólogo muy importante, fue víctima de una neumonía en la pandemia de 1918. Entonces, esa visión política e ideológica va a justificar que sea el individuo la unidad básica de análisis en esa teoría. Con todo esto, eso es lo que queremos decir. Es el individuo. No nos vamos a conseguir teorías como, que vamos a ver posteriormente, el caso del estructural funcionalismo y en el caso del materialismo histórico, con una preeminencia del individuo. Ojo, en el estructural funcionalismo sí, en el materialismo histórico no. Vamos a ver siempre que en sociología va a haber una tensión entre las miradas individualistas y las miradas colectivistas, sin que una niegue que la existencia de la otra. Max Weber, por ejemplo, dice, lo que tiene existencia real es el individuo. Son los individuos tomando decisiones racionales. Cuando un individuo humano entra en relación con otro individuo humano, siempre es con una intencionalidad. Es decir, es una decisión que toma este ser humano de entrar en vínculo y en relación con el otro ser humano. Con eso, con esto que estoy asomando ahorita, vamos nosotros en la clase siguiente, a desarrollar la teoría de la acción social. Yo les voy a pedir, son las 7:35, entonces que ustedes, y eso lo vamos a colocar en el aula virtual y lo vamos a colocar en los diferentes espacios en los cuales estamos interactuando, para ir juntos construyendo esta discusión sobre este contexto histórico, sobre las cosas que influyen en general en la teoría y en particular en cada una de las tres teorías. Las vamos a ir construyendo para que las próximas 3 semanas debemos estar desarrollando esta segunda unidad con el contexto general y el contexto particular de cada uno de estos autores y con los elementos teóricos que explican cada uno de estos autores. Asumiendo, lo digo ahorita al final, lo que dije al principio. La realidad es una sola. El fenómeno que estamos estudiando es uno solo. Cuando un ser humano individual, un actor social individual, entra en relación recíproca, cara a cara, con otro actor social. Esa es la unidad mínima de análisis que va a tener entonces en cada uno de estos tres autores un nombre diferente. Max Weber va a llamar a ese fenómeno, lo va a llamar acción social. Max Weber lo va a llamar acción social.
George Herbert Mead va a llamar a ese fenómeno, lo va a llamar acto social. Y George Simmel a ese mismo fenómeno lo va a llamar interacción social. Entonces, con esto estamos otra vez demostrando lo que decimos como lo general explica lo particular y vemos lo general en lo particular en ese fenómeno visto por tres autores diferentes con tres explicaciones diferentes. ¿Alguna otra pregunta que quieran entonces antes de finalizar comunicar? Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir? No, se cortó el audio. Ajá, ¿qué Usted mencionó que necesitas que te repitan qué parte se fue el audio? ¿Qué parte, hasta qué parte escuchaste? no, en la última parte donde usted mencionó que si alguna pregunta, si teníamos alguna pregunta respecto a lo que vamos a realizar durante las dos próximas semanas. Eso fue lo que mencionó. Sí, sí, eso es lo que estoy mencionando. O sea, lo que hice fue dar una introducción, si Hola. nos estamos entendiendo, me estoy explicando, entonces sencillamente ustedes deben investigar un poquito, vamos a seguir caracterizando esta época un poquito más concienzudamente, cuáles son los elementos claves, lo económico, lo político, lo ideológico, la estructura social básica de ese contexto histórico. Y allí vamos entonces a conseguir las influencias, o sea, qué influyó en el pensamiento de estas personas para que hayan pensado como pensaron y que hayan construido una teoría como la que construyeron. Esa es la idea, la lógica de lo que estamos nosotros haciendo acá. Y entonces para la próxima clase debiéramos entonces retomar esto en primera instancia y luego meternos con el primer autor, que es Max Weber. Entonces, ¿qué deberíamos leer también? Sobre el tema de la microbiografía de Max Weber. Eh, en Internet se consigue gran parte de esta información, hay mucho, ustedes pueden conseguirlo. El tema familiar, cómo vivió él, qué estudió él, qué cosas leía, qué elementos de la filosofía le influyeron. A él le influyó mucho su relación con su papá y su relación con su mamá, o sea, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacía y qué pensaba el papá? ¿Qué hacía y qué pensaba la mamá? Que dejó una huella tan fuerte en el pensamiento de Max Weber. Esas son las cosas que vamos a trabajar para la próxima clase. De manera tal pues que ha sido un placer conversar con ustedes. Vamos entonces a dar por concluida esta videoconferencia y vamos a seguir entonces en contacto por la vía del WhatsApp, por la vía del grupo de Facebook. El WhatsApp es el más ágil, es el más ágil. Cualquier pregunta, cualquier duda, por ahí podemos irla trabajando, pero también por la vía del Classroom, por la vía del Facebook, podemos entonces también intercambiar información, materiales, cosas que consigamos que nos puedan ayudar a desarrollar el texto. Ok, profe, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, igual para usted. Está bien. Hasta luego.